entramos a nuestra tercera conferencia en el primer día del Congreso Boliviano de Estructuras Internacional, que lo difundimos de forma virtual. A nombre del Colegio de Ingenieros Civiles Departamental Santa Cruz, a nombre del cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural, le presentamos al ingeniero máster, ingeniero Abner Ramos, con el tema Diseño de losas postensadas aligeradas en edificaciones. El ingeniero máster Abner Ramos tiene maestría en Ingeniería Estructural en la Escuela Militar de Ingeniería Mariscal Antonio José de Sucre, licenciado en Ingeniería Civil en la Universidad Mayor de San Andrés, técnico superior en Inglés Avanzado, diplomado en Diseño de Estructuras de Hormigón Armado, diplomado en Educación Superior y cursos de diseño en estructuras postensadas. Es un gusto tenerlo entre nosotros como expositor, ingeniero, máster Abner Ramos. Le cedo la palabra. Muchas gracias, ingeniero Roberto. Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Agradecido por estar esta tarde y compartir un poco de lo que nos apasiona a todos los que estamos en este grupo, ¿no? Lo que es la ingeniería estructural. Me ha tocado, voy a hacerles la exposición del diseño de losas postensadas en edificaciones, que es un tema que nos han estado solicitando por un tiempo, desde un tiempo atrás, ¿no? Es algo muy bonito. Las losas postensadas se vienen ejecutando hace más de 50 años y por esa razón en este congreso ya se han introducido 2 capítulos. Comencemos con la presentación, ¿no? Del diseño de losas postensadas aligeradas en edificaciones. Me gusta empezar las presentaciones de losas postensadas con esta fotografía, ¿no? Es una losa que se ha realizado en el departamento de Potosí, en la ciudad de Potosí, en Bolivia. Y se ven 3 losas, ¿no? Una que está con encofrado y 2, una intermedia y una inferior. La losa inferior es una losa tradicional que le llamamos, ¿no? Es de hormigón armado. La siguiente losa es una losa postensada. Se puede ver que las columnas centrales ya no continúan, ¿no? Ese es el beneficio principal, o uno de los beneficios principales de losas, del uso de losas postensadas, ¿no? Se puede lograr mayor espaciamiento entre pilares. Y da la casualidad que esta losa es una losa aligerada en una dirección, y la mayoría está familiarizado con eso. ¿Cómo se logra el mayor espaciamiento entre pilares, ¿no? Hay un efecto, el efecto del postensado, que se logra a través de lo que se llama precompresión. Se comprime, se tesa el cable que está dentro de la masa de hormigón, que es acero de alta resistencia, y se logra lo que está con color azul, ¿no? El efecto del postensado, una carga, una reacción hacia arriba que es opuesto a las cargas verticales. Eso es lo que nos permite lograr mayor espaciamiento entre pilares. Les he hablado del cable. La mayoría, estoy seguro, está bastante familiarizado. Se usa mucho en puentes. En la fotografía podemos ver 2. Es el mismo cable. A la izquierda lo llamamos cable pelado. Es cable trenzado, también le dicen. Se puede ver evidentemente porque se llama así. Es este cable pelado, el que se observa en la izquierda, luego de su tesado dentro de la masa de hormigón, va a ser inyectado con lechada, de tal manera que va a tener un contacto continuo con la masa de hormigón a lo largo de toda su trayectoria. A la derecha es el mismo cable, pero está envainado
y engrasado. Cuando usamos este cable en la construcción de losas, en edificaciones, pueden ser para viviendas, pueden ser para edificios, también se usa en fundaciones, se llama el sistema no adherido. El de la izquierda se le llama el sistema adherido, el de la derecha el sistema no adherido. Aparte de los cables necesitamos anclajes, ¿eh? En Bolivia, por ejemplo, el sistema más utilizado es el sistema monotorón no adherido. Por lo menos por cada cable, por cada torón que se instale, se van a necesitar dos anclajes, ¿no? Se llama monotorón por eso, porque cada cable, cada torón va a tener su propio anclaje. El contacto con la masa de hormigón se hace a través de estos anclajes, y ahí también se puede observar las cuñas, son cuñas de 2 piezas. El tamaño es casi estándar, ¿no? Está entre los de 7 por 12 centímetros más o menos. Cada fabricante le da un tamaño que está más o menos en ese rango. Bueno, aparte hay otros elementos adicionales que seguramente muchos de ustedes ya conocen, ¿no? Ese es el cono de plástico que le llamamos, que se coloca en el extremo donde se va a realizar el tesado. Así queda el torón, los cables, tendones, desde donde nos estén escuchando, recibe muchos nombres, dentro de la masa de hormigón. Generalmente tiene una trayectoria parabólica. Esto es la más sencilla de tender en obra, ¿no? En realidad los postensadores, a medida que pasa el tiempo, aprendemos a utilizar lo que se llama catenaria, que es la curva que tiene el cable por su propio peso. Recuerden que esta trayectoria es función de las cargas. Para cada carga que se aplica, pues existe una trayectoria ideal. Más o menos así queda una losa de hormigón postensado antes de hormigonarse. Tenemos el cable, está con color verde. Tenemos los anclajes, les había dicho que 2 por lo menos por cada torón. Tenemos un extremo que le llamamos muerto. Y tenemos otro extremo que le llamamos vivo o anclaje activo, que es de donde se va a realizar el tesado, ¿no? Existen elementos adicionales que utilizamos, como son barras de acero corrugado, para darle la trayectoria parabólica al cable, ¿no? Y, por ejemplo, estoy señalando lo que son sillas de perfilado, les decimos. Lo que nos interesa, ¿no? Las losas postensadas se usan bastante. He leído algunos artículos que dicen que la tercera parte de las construcciones de hormigón en el mundo se hacen con hormigón postensado, ¿no? Hablando de edificaciones solamente, me refiero a edificios, viviendas, el uso es mayor todavía. Por esa razón, existe bastante uso de este tipo de losas. ¿Qué ventajas presentan? Por ejemplo, la principal, ¿no? Mayor separación entre pilares. Como hay menos columnas, menos pilares, la construcción es más rápida. También es la construcción más rápida porque entra menor cantidad de acero adherido. Una losa postensada aligerada generalmente pesa menos que una losa que una losa aligerada de hormigón tradicional. Las losas postensadas generalmente se diseñan en servicio, el diseño principal. Entonces hay un mejor control de deformaciones. También se verifica la fisuración, ¿no? Según el código que uno esté empleando en el diseño. Otra ventaja es que el desencofrado inmediato tras el tesado, ¿no? Se puede tesar, por ejemplo, la especificación del código ACI dice que se tiene que tesar cuando el hormigón alcance 21 megapascales u
75% de la resistencia especificada. Una vez que se hace el tesado, se puede realizar el desencofrado, lo que se manifiesta en ahorro, ¿no? De esto de encofrado. Como dato les doy, en lugares húmedos, hablando de Bolivia, Santa Cruz, Cochabamba, se puede realizar el tesado al tercer, cuarto día, ¿no? En lugares secos como la ciudad de La Paz, hemos realizado el tesado al sexto, al séptimo día. Entre otras ventajas tenemos que se pueden hacer fácilmente geometrías complejas, especialmente con las losas llenas. Una losa postensada generalmente va a ser plana, lo que lo hace muy estético. Cuando tenemos luces grandes, se puede hacer cambios de uso de los ambientes de la edificación, ¿no? Una, una de las otras ventajas interesantes es que hay reducción en las juntas de dilatación, ¿no? Se han ejecutado losas con más de 100.000 metros cuadrados, donde se ha tomado en cuenta, ¿no?, la retracción, por ejemplo, pero se han ejecutado ese tamaño de losas sin juntas de dilatación. Como se hace control de la fisuración, de la, se puede obtener losas impermeables cuando diseñamos secciones sin fisurar. Bueno, lo que hemos venido a ver en este curso, ¿no? Después de esa pequeña introducción, les muestro un pequeño video donde se ve una losa postensada aligerada, el cable, el acero está con celeste, es una losa postensada aligerada en una dirección, ¿no? Se ve el plastoformo, se ve el acero adherido, se ve los anclajes, se nota que tiene vigas planas, se puede observar la trayectoria de los tendones, ¿no? En este caso, trayectoria parabólica. Bueno, esa es la idea en este curso, ¿no? Proporcionarles las bases y los tips que hemos ido ganando en el tiempo que llevamos realizando en el diseño y construcción de este tipo de losas, ¿no? Para que puedan hacer diseños económicos y sobre todo no les tome mucho tiempo el proceso de diseño. Esa era una losa postensada, ¿no? Aligerada en una dirección. Existen dos tipos de losas postensadas básicamente, ¿no? Las losas llenas y las losas aligeradas. ¿Qué ventajas tiene una losa llena? Las vamos a mencionar porque son el primer tipo de losas postensadas que se han ejecutado y se las usa bastante porque tienen la siguiente ventaja, ¿no? La principal, que son rápidas de ejecutar. La otra es que se adaptan fácilmente a geometrías complejas. Para cargas de edificios destinados o de viviendas destinadas como unidades habitacionales se puede lograr fácilmente luces de 8 o 9 metros. Entonces a la derecha podemos ver una geometría un poco compleja con unas luces de 8 metros más o menos. Y la losa debe ser unos 20, 18 centímetros de espesor. Si queremos lograr luces mayores en este tipo de losas, pues hay que aumentarle un capitel, ¿no? Capitel. Con eso se puede lograr luces mucho mayores todavía, 10, 12 metros. Sigue siendo sencillo, sigue siendo rápido, sigue siendo posible que su adaptación a geometrías complejas. Losas aligeradas, ¿no? Esto es lo que queremos ver ahora. Les estoy mostrando y seguramente los que no conocían es igual, exactamente igual que una losa tradicional por fuera, ¿no? No hay ninguna diferencia.
Lo que les estoy mostrando es una losa aligerada en dos direcciones. Las luces son bastante grandes, por eso las columnas se ven un poco cortas. Deben ser 12 metros. ¿Cuál es la primera diferencia que les quiero mencionar con respecto de una losa tradicional? La separación entre nervios, ¿no? La separación entre nervios debe ser mayor, en este caso es mayor a 1 metro. Hay un instituto que se llama el Instituto del Postensado, ¿no? Que ellos hacen bastante investigación. Y ellos recomiendan que la separación mínima sea de 1 metro, pero haciendo un poco de investigación les vamos a mostrar unos resultados donde se puede lograr economía con unas secciones óptimas. Les sigo mostrando losas postensadas aligeradas en dos direcciones, ¿no? La losa interesante en este caso está a la derecha, que se ha ejecutado con encofrados recuperable. Y otra particularidad es que tiene vigas planas. Losas postensadas aligeradas en una dirección, ¿no? Ambas están con vigas planas y, bueno, tienen nervios, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de losas respecto de las losas llenas? Entra menos hormigón, menor cantidad de hormigón, entra menor cantidad de cable, pero también tiene desventajas respecto de las losas llenas, ¿no? Es más lento de ejecutar, porque hay que colocar el aligerante en su posición, hay que trazarlo. También entra mayor cantidad de acero adherido con respecto de una losa llena postensada. La pregunta es, ¿cuándo puedo o cuándo debo usar una losa postensada aligerada? Y les menciono las siguientes razones para usar una losa postensada o cuándo usarla. Generalmente el tema es económico, ¿no? La usamos cuando el precio del hormigón es alto, ¿no? Por ejemplo, les doy el caso de Bolivia. Es más económico hacer una losa postensada aligerada que una losa llena, cuando hay las dos posibilidades, ¿no? Entonces, esa es una de las razones principales. Cuando el precio del hormigón es alto, pues hay que considerar hacer una losa postensada aligerada. Si tenemos geometrías regulares, es ideal hacer losas postensadas aligeradas. Cuando tenemos cuadrados, rectángulos, cuando tenemos geometrías regulares. Si tenemos geometrías irregulares o geometrías complejas donde las columnas no van a seguir un patrón, van a estar dispersas, bueno, mejor hacer una losa llena, ¿no? Las losas postensadas aligeradas se comportan mejor cuando tienen cargas pesadas, con cargas pesadas. Si tenemos luces grandes, también es conveniente usar una losa postensada aligerada. Como dato les doy que podemos llegar hasta 14 metros con losas totalmente planas. La parte complicada, la parte más divertida en el diseño de una losa postensada aligerada, es la geometría, ¿no? Es el inicio, porque después el proceso es iterativo. Las ecuaciones, las restricciones están en los códigos, pero la parte más interesante es la geometría inicial, y es la con la que tienen problemas los que se están iniciando con el diseño de las losas postensadas aligeradas. Entonces, primero, las recomendaciones de predimensionamiento, las notas son válidas para el sistema adherido y para el sistema no adherido. Les había mencionado que existe el sistema no adherido y el sistema adherido. En el sistema adherido, luego del tesado de los torones, estos están dentro de una vaina con mayor diámetro. Se inyecta lechada
Ese es el sistema adherido, ¿no? ¿Cómo elijo? ¿Cómo elijo eh, si va a ser una losa postensada aligerada en una dirección o aligerada en dos direcciones? Realmente cuando ya tenemos la geometría, la planta de nuestra losa, nos podemos dar cuenta de eso, salta a la vista. No es fácil, es difícil perderse en ese aspecto, ¿no? Hay una relación que se usa desde bastante tiempo, es esta, ¿no? La relación largo-ancho en un paño, si es mayor a 2, mejor hacerla aligerada en una dirección, ¿no? Si es menor a 2, empezar a considerar aligerado en dos direcciones. Bueno, el objetivo es determinar tres valores, perdón, la altura de la losa, determinar el ancho del nervio, la altura de la losa le vamos a llamar H minúscula, el ancho del nervio le vamos a llamar B minúscula, la separación entre nervios le vamos a llamar A minúscula, ¿no? Y el espesor de la carpeta de compresión. Eso es lo que va a ocupar la mayor parte de nuestra losa, ¿no? Aparte de tener este aligerado, nuestra losa va a tener vigas planas o pueden ser vigas colgadas, vigas peraltadas, depende del lugar donde estén, algunos le llaman así. Generalmente las vigas colgadas se empiezan a utilizar cuando tenemos luces grandes, superiores a 14 metros, ¿no? Menores a eso, para cargas normales, me refiero a edificaciones, no se requieren, no se requieren vigas colgadas o peraltadas, como le llamen en su lugar de origen. Entonces empezaremos con determinar la altura de mi losa. H minúscula le hemos llamado. Si ustedes buscan un poco en internet, hay un montón de libros, hay un montón de bibliografía de recomendaciones. Les voy a mencionar acá dos, ¿no? Y la altura de la losa viene expresada como la relación luz-peralte. Recurramos al PTI primeramente, que son los que desarrollan bastante investigación en este lado del mundo. El PTI es el Instituto del Postensado en los Estados Unidos. Ellos tienen este cuadrito que ha sido publicado el año 1990 y que sigue vigente. Es lo que nos interesa, ¿no? En la columna de la izquierda tienen el tipo de elemento estructural. Lo han dividido en dos, ¿no? En tramos continuos y tramos simples. Y lo que nos interesa está acá. Dice losa aligerada en dos direcciones, nervios y viguetas. Y bueno, y también vigas, ¿no? La relación luz-peralte dice para entrepisos 35. Si es una losa de cubierta es 40, obviamente esto se entiende porque en una cubierta las cargas son menores. Esto sería para una losa aligerada en dos direcciones. Para una losa aligerada en una dirección tendremos que usar la última fila, ¿no? La última fila. Esa es la relación luz-peralte, 38 y 42 para losas de cubierta. Si tenemos tramos simples, un solo tramo, bueno, las relaciones son menores, ¿no? La razón es muy sencilla. Las flechas son mayores, por lo tanto en tramos simples las flechas son mayores, por lo tanto hay que elevar la altura de la losa. El otro cuadro de recomendaciones que les quiero mostrar es de uno de los señores que hizo bastante investigación, que se llama T. Y. Lin. También hizo esta publicación en el año 1991, ¿no? De ahí he sacado los mismos valores, ¿no? Las mismas relaciones luz-peralte que nos indica. Para losas reticulares sería las losas aligeradas en dos direcciones. Y nervios, dice, ¿no? Para las losas aligeradas en una dirección. Y también para vigas, en el caso de usar vigas colgadas o peraltadas, o como le llamen.
Él ha dividido sus recomendaciones en dos valores, promedio, máximo, y aparte nos da una pequeña observación para qué luces utilizar, ¿no? Bueno, en el caso, por ejemplo, de losas aligeradas en dos direcciones, dice que la altura, la resolución luz peralte, en promedio es 28 y máximo 32. Si hacemos una losa aligerada en una dirección, las relaciones son mayores, ¿no? Máximo 36 y promedio 32. También tienes recomendaciones para vigas. Ahora, veamos esto, comparemos con las recomendaciones del Instituto del Postensado. Las recomendaciones del señor Lin son menores. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Si tenemos peso, sobrecarga permanente grande en Bolivia, hemos diseñado losas donde la sobrecarga permanente superaba los 400 kilos por metro cuadrado. Son edificios donde tienen un montón de particiones y la altura entre pisos es más de 4 metros, ¿no? Entonces, cuando uno calcula la sobrecarga permanente, pues sale a veces cercano a los 400 kilos por metro cuadrado, ¿no? Entonces, si estamos con sobrecargas permanentes grandes, pues nos vamos a los valores menores, ¿no? Y dependiendo de la región de donde estén, del tipo, de las costumbres, de los materiales disponibles con los que se construyen los cerramientos, en algunos lugares no se hace contrapiso, por ejemplo, pueden usar relaciones luz-peralte menores para el predimensionamiento de su losa postensada aligerada. Esa es la recomendación, ¿no? Si buscan un poco en internet, como les había dicho, se encuentran mayores recomendaciones. Cuando estamos predimensionando una losa postensada aligerada, ya sea en una dirección o en dos direcciones, podemos usar vigas planas o podemos usar vigas colgadas o peraltadas. Generalmente van a necesitar solo vigas planas para situaciones normales. Entonces, no está de manera explícita en el código ACI, por ejemplo, o en el Instituto del Postensado el ancho de las vigas planas, ¿no? Que es, como ya tenemos la altura de la losa, necesitamos determinar el ancho de mi viga plana. Hemos encontrado esta recomendación en los códigos europeos, ¿no? Ellos hacen esta recomendación. Dicen la luz entre cuarto o la luz entre 5. Entonces, este es un buen punto de partida para el predimensionamiento del ancho de mi viga plana. Si utilizamos vigas colgadas o peraltadas, la recomendación es que el ancho de la viga sea por lo menos 40 centímetros. Aquí está, ¿no? ¿Cuál es la razón? Una viga postensada, por ejemplo, con el sistema no adherido, con el sistema monotorón, necesita anclajes. Estos anclajes, recuerden que cada torón va a tener por lo menos 2 anclajes, ¿no? Necesitan espacio para su colocación. Esa es la razón principal, ¿no? Por eso dicen, por lo menos empiecen con 40 centímetros y luego verifiquen que se puede acomodar los anclajes en esa viga. Pueden que usen solo ábacos en su losa postensada aligerada en dos direcciones, ¿no? La duda es la longitud inicial de mi ábaco, ¿no? Ahí vamos a la misma recomendación que está en el código ACI, L quintos, o si no la luz entre 6 también, ¿no? En ese rango pueden, como punto de partida para al tamaño de su ábaco. Generalmente hacemos coincidir, ¿no? Con los nervios, que llegue a un ábaco, que llegue a unos, que lleguen a los nervios, los ábacos que no
que no nos ocasionen estos espacios vacíos o lugares donde se va a colocar el aligerante de tamaño variable, ¿no? Esa es otra recomendación para los abacos en losas aligeradas en dos direcciones. Ya tenemos. Con esos valores que les acabo de mencionar, que hemos tratado de agrupar en esta presentación, porque no están explícitos, muchos de esos valores no están explícitos ni en la bibliografía del Instituto del Postensado, ni en el código ACI, ¿no? Entonces lo hemos tratado de agrupar acá. Uno ya puede tener su losa postensada aligerada predimensionada, ¿no? Que es el punto de partida, ya tiene la geometría. Todavía, pero nos falta la distancia entre nervios, o muchos le dicen intereje, ¿no? El Instituto del Postensado dice que mínimo, bueno, 1 metro, ¿no? No tiene sentido, dice, colocar intereje menor a 1 metro, pero enseguida vamos a ver un pequeño estudio que hemos hecho. El código ACI dice que el ancho mínimo de los nervios tiene que ser 10 centímetros. Otra recomendación del código ACI es que la altura sea menor o igual a 3.5 veces el ancho del nervio, ¿no? Otra recomendación es respecto de la carpeta de compresión. Dice que sea mayor o igual a la luz libre entre nervios dividido entre 12. Con eso ya podemos predimensionar nuestra losa postensada aligerada en una dirección o en dos direcciones. Es el caso que les estoy mostrando, ¿no? A la izquierda tenemos una losa postensada aligerada en una dirección, y a la derecha estamos viendo una representación en 3D de la misma losa, ¿no? La losa postensada aligerada en una dirección tiene vigas planas y tiene una viga perimetral también, ¿no? Que por necesidad se la tuvo que colocar, perdón, por requerimiento. Hemos analizado inicialmente los primeros diseños que hacíamos, era siguiendo estrictamente las recomendaciones del PTI, pero hemos hecho un poco de investigación, hemos encontrado bibliografía donde varios investigadores han buscado optimizar las losas. ¿A qué me refiero en este caso con optimizar? Reducir la cantidad de material lo más posible. Entonces hemos diseñado esa misma losa con dos secciones. La primera, siguiendo las recomendaciones del Instituto del Postensado, le hemos llamado losa 1. Esta es la sección, ¿no? Tiene intereje 1 metro, ancho del nervio 16 centímetros, tiene espesor de la carpeta de compresión 7 centímetros. La misma losa, pero esta vez utilizando una sección óptima, ¿no? La separación entre nervios o intereje es 75 centímetros. El ancho de los nervios es 15 centímetros. Y la carpeta de compresión tiene un espesor de 5 centímetros. Entonces, el primer diseño estaba con la sección según las recomendaciones del PTI y el código ACI. Y el segundo diseño se ha hecho optimizando.
Voy a mover esto un poco. Entonces les estoy mostrando los resultados del análisis que hemos hecho, ¿no? A la izquierda pueden observar, bueno, es una vista donde se ve la misma losa, pero también hoy en día existe bastante software y cada vez está más desarrollado. En este caso el software nos está mostrando la trayectoria de los cables. Les voy a mostrar lo siguiente, ¿no? La losa 1, recuerden, es según el PTI. Miren, el hormigón. La cantidad de hormigón por metro cuadrado en metros cúbicos por metro cuadrado es 0.19. Con la losa optimizada tenemos 0.18. Más o menos una reducción del 5 o 6%. Eso significa menor cantidad de hormigón, ¿no? El cable, que es lo que nos interesa. En el primer diseño tenemos 3.4 kilos por metro cuadrado, con la sección según el PTI, las recomendaciones del PTI. En el diseño optimizado, que está lo interesante, ya tenemos 2.9 kilogramos por metro cuadrado. Eso es un 15-16% de cable menos por cada losa, utilizando la sección óptima, como le llamaremos ahora. En el acero adherido incluso hay una pequeña reducción, que debe ser más o menos del 10%, de 9.8 kilogramos por metro cuadrado a 8.8 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, con eso ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Es que con las herramientas de hoy en día se puede, bueno, es obligatorio para el ingeniero actual, porque los cálculos se pueden realizar rápidamente, buscar estas secciones, ¿no? Buscar esas secciones óptimas que, que cumplen el propósito de la ingeniería, que es el mismo resultado con un menor costo, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de usar en este caso la sección óptima, le llamaremos? Se va a hacer un poco más lenta de ejecutar, porque recuerden que hay que trazar más nervios, hay que ejecutar, trazar en obra más nervios. Bueno, para continuar con el diseño, hay que recordar lo siguiente, ¿no? La resistencia mínima del hormigón es 28 megapascales. Eso es principalmente por el tamaño de los anclajes. El acero es una losa postensada, aligerada, también tiene acero colgado. El acero que más se utiliza, por ejemplo, en Bolivia es el sistema, les había dicho, el acero de resistencia óptima de 1860 megapascales. Incluso el diámetro que más se utiliza es el de media pulgada, y tengo entendido que esto está pasando en muchos lugares, ¿no? Las cargas son fáciles de determinar, ahí no hay ningún secreto. Cada país, cada región tiene un código donde se menciona carga viva, y las cargas muertas, bueno, el ingeniero lo puede calcular, las cargas permanentes o sobrecargas permanentes. Como les había dicho, el predimensionamiento que acabamos de estudiar le sirve para el sistema adherido y para el sistema no adherido. Entonces, uno, según la disposición que haya en su lugar, donde se va a construir, pues puede hacer su elección, ¿no? Lo que más existe es el sistema no adherido. Eh, Determinar la cantidad de cable en una losa postensada aligerada es mucho más sencillo que determinar la cantidad de cable en una losa postensada llena. Les digo por qué, les muestro por qué. Tenemos nervios, ¿no? Cada nervio por lo menos tiene que ir un torón. Y uno puede disponer de la siguiente manera, ¿no? Puede poner uno por cada nervio, o puede poner dos por cada nervio,
También pueden hacer el siguiente arreglo, ¿no? Un torón, al siguiente nervio dos torones, el siguiente nervio un torón. Como les había mencionado, ¿no? Es mucho más sencillo determinar la cantidad de cable en una losa postensada aligerada que en una losa aligerada postensada que en una losa llena. Si por razones de cálculo llegasen a necesitar más de dos torones, pues eso significa que hay que revisar el diseño, ¿no? Generalmente no se requiere más de dos torones por cada nervio, pero lo que tiene la última palabra es lo que llamamos precompresión. ¿Qué es la precompresión? La precompresión es fuerza sobre área, ¿no? Fuerza sobre área. ¿Cuál es el área? El área de mis nervios. Lo que está marcado aquí hechurado con rojo, ¿no? No es necesario que analicen nervio por nervio, ¿no? Eso les vamos a mostrar, les voy a mostrar enseguida, no es necesario analizar nervio por nervio. Entonces, la precompresión es esta su ecuación, ¿no? Fuerza sobre área. ¿Qué fuerza? Fuerza efectiva. Se llama fuerza efectiva a la fuerza que está en el cable después de que se han perdido todas las pérdidas a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Generalmente es 12 toneladas para un torón de media pulgada o 117 kilonewtons. En este caso, como nuestra sección es todo lo que está hechurado con rojo, pues ahí hay una cantidad de torones, ¿no? Sumamos por la fuerza efectiva, dividimos entre el área. Y así obtenemos lo que es la precompresión. Hay un valor mínimo, ¿no? Según el código por donde ustedes se encuentren, buscan y van a encontrar ese valor. Si la precompresión es menor a ese valor, pues no se considera una losa postensada, ¿no? Por ejemplo, en el código A6 son 0.9 megapascales. Nosotros con el tiempo hemos empezado a utilizar otro valor, ¿no? 1.2 megapascales. Resulta que aquí en Bolivia las cargas o sobrecarga permanente es un poco grande, entonces se necesita más cable que el que está citado en la bibliografía del Instituto de Postensado. Entonces, esa es la razón que usamos este valor, ¿no? 1.2 megapascales como valor mínimo de precompresión. Como valor máximo no está de manera explícita. Algunos autores dicen 2 y otros dicen, en este caso, 2.4, ¿no? Valor de precompresión máxima. No les recomendamos pasar estos valores 2 o 2.4. Se supone que se va a obtener efectos, deformaciones mayores a largo plazo. Recuerden que el hormigón va perdiendo volumen, se va reduciendo con el paso del tiempo. Si es postensado, pues esta reducción es un poquito mayor, ¿no? Y si ustedes usan harto cable, no solo la losa va a ser más cara, sino que se van a producir algunos efectos indeseados, como el efecto va a haber una mayor pérdida de volumen, mayor retracción en el hormigón, ¿no? Y eso puede causar algunas cosas raras. Entonces, si su precompresión es mayor, pues hay que aumentar la sección, ¿no? Hay que aumentar la sección para que la precompresión sea menor. Bueno, antes de proceder a la verificación, el último paso es la cantidad de acero adherido que va a ir en vigas, que va a ir en los nervios. Resulta, vamos a tener en este caso como ejemplo el código ACI, ¿no? Cada nervio tiene que tener cierta cantidad de acero adherido en la fibra, en la parte inferior, y tiene que tener también acero adherido
en la parte superior, donde hay momentos negativos o tracción en la fibra superior. Y es muy fácil de determinar esta cantidad de acero adherido. Por ejemplo, en la fuerza por cada nervio es el 4 por 1000 de A2. ¿Qué es A2? Como es lo que se ve en el gráfico. A2 es el área debajo del eje centroidal. Entonces el 4 por 1000 de A2, aquí está, ¿no? Esa es la cantidad de acero mínimo adherido. Eh, También tiene que tener, les había dicho, acero mínimo adherido donde haya momentos negativos o tracción en la fibra superior. Y eso también es el 4 por 1000 de A1. ¿Qué es A1? El área desde el eje centroidal. Entonces, con eso ya tenemos eh, nuestra losa totalmente predimensionada, ¿no? Ya tenemos la cantidad de cable, ya tenemos la geometría, ya tenemos la cantidad mínima de acero. Entonces, con eso, recuerden que el diseño es un proceso iterativo. Uno parte de una geometría y en este caso, cuando es postensado, pues se tiene que tener por lo menos la cantidad de cable también, ¿no? Y la trayectoria del cable. Y luego se verifica. Se verifica en servicio, se verifica en estado límite último, se verifican flechas, eh, y si no se cumple, se verifica corte, torsión, lo que se presente, y si no se cumple, pues hay que volver, ¿no? Se vuelve a aumentar la sección, se aumenta cable, se aumenta acero adherido, se mejora la resistencia del hormigón. Ese es el proceso de diseño, ¿no? La parte más complicada la acabamos de realizar, que es el predimensionamiento. Ahora, como les acabo de mostrar, existen bastantes herramientas que cada vez son más accesibles, ¿no? Para el cálculo, en este caso, del diseño de losas o el diseño estructural. Las herramientas cada vez son más accesibles. Para el diseño de una losa postensada, pues existen dos métodos, ¿no? Es el método del marco equivalente, que se sigue utilizando bastante. Eh, y la parte complicada que siempre me preguntan es cómo hago un marco equivalente a partir de una losa aligerada en dos direcciones o en una dirección. Para eso les muestro este ejemplo, ¿no? En la parte izquierda está mi losa aligerada en dos direcciones. En la parte derecha la he transformado, mi losa, ¿no? La he transformado. De una losa aligerada en dos direcciones, he transformado en una losa con vigas, ¿no? Esto vendría a ser mi marco equivalente. Mi marco equivalente solo tiene que tener una viga. Y ahí se puede apreciar, ¿no? Esa viga tiene el ancho, la altura de la losa. Pero ¿cuál es el ancho? Simplemente hay que sumar los anchos de todos los nervios en su área tributaria, ¿no? Bueno, mi marco equivalente más o menos tiene esta área tributaria. Este es el mismo método que se utiliza para diseñar losas de hormigón armado, ¿no? Igual hay que tallar áreas tributarias para usar el método del marco equivalente. Entonces la mayoría está familiarizada. Entonces aquí todos los nervios tienen un ancho. Entonces si lo sumo, y ese es el ancho de mi viga. Bueno, así se puede modelar y obtener esto, ¿no? Un marco
equivalente. Tenemos ahí un marco equivalente. Hemos transformado una losa aligerada en dos direcciones y hemos hallado un marco equivalente, ¿no? Entonces, bastante sencillo. Se hace lo mismo para la dirección Y, para la dirección X. Muchos ingenieros alrededor del mundo siguen utilizando el método del marco equivalente, ¿no? Les parece más sencillo a bastantes ingenieros. Pero como les había mencionado también, ahora existe el método de elementos finitos y un software con herramientas realmente a veces sorprendentes, ¿no? Entonces es lo que les estoy mostrando en la imagen inferior derecha. Como acotación, un software que utiliza el método del marco equivalente es más económico que un software que utiliza el método de los elementos finitos por obvias razones, ¿no? Pero para los que están aprendiendo, se aprende más, se aprende mejor utilizando el método del marco equivalente. Se obtienen diseños más económicos utilizando el método de elementos finitos. Bueno, esa es una diferencia, ¿no? Se obtienen diseños más económicos. Bueno, entonces ya tenemos nuestra losa postensada aligerada con la cantidad de cable, ¿no? Respecto de la trayectoria del cable, generalmente la trayectoria parabólica puede ser nuestro punto de partida, aún inclusive si tuviese cargas puntuales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esto para los que están empezando, ¿no? En el mundo del diseño de las losas postensadas. Bueno, estas excentricidades respecto de la fibra inferior y respecto de la fibra superior de mi viga o de mi nervio, pues tomo los máximos que me permiten, ¿no? Generalmente es 2.5 de recubrimiento mecánico, 2.5 centímetros. Entonces puedo empezar ahí. Una vez que tenemos cantidad de cable, tenemos geometría, tenemos materiales, pues el proceso es bastante sencillo, ¿no? Hay que verificar esfuerzos en servicio, hay que verificar esfuerzos en servicio sostenido y esfuerzo inicial. Tal vez algunos no estén familiarizados con el término servicio sostenido, ¿no? Servicio sostenido es verificar la losa con peso propio, sobrecarga permanente, carga viva y efecto del post tensado, ¿no? Inicial es verificar la losa durante el tesado, que es identificado como el proceso más crítico, ¿no? Durante el tesado es inicial, es el peso propio más el esfuerzo en el post tensado. En servicio sostenido servicio les había dicho peso propio sobre carga permanente, carga viva y el efecto del post tensado. Servicio sostenido es peso propio sobre carga permanente, 30% de la carga viva y efecto del post tensado. Y inicial es peso propio más el esfuerzo, el efecto del post tensado, ¿no? Pero recuerden que el hormigón en ese momento no va a tener la resistencia especificada, sino va a ser una menor, que va a ser por lo menos 21 megapascales.
Y el esfuerzo en el cable o la fuerza en el cable no va a ser la fuerza efectiva, por lo menos va a ser un 15% más. Entonces hay que recordar, ¿no? De acuerdo a la región donde uno se encuentre, eh, por ejemplo, en el código ACI 318, en el capítulo 24, uno encuentra los límites para compresión en el hormigón y para tracción, ¿no? El código ACI define tres tipos de sección de diseño para secciones de hormigón post-tensado. Secciones sin fisurar, secciones parcialmente fisuradas, secciones fisuradas. Bueno, la recomendación es que se diseñe en secciones sin fisurar, ¿no? Incluso si revisan el capítulo 24, ahí está bien bastante detallado esos valores máximos de compresión y en tracción del hormigón. La norma boliviana del hormigón estructural se llama así, también tiene un capítulo que está ahí, ¿no? Que es el capítulo también 24. Un problema que hemos ido enfrentando a lo largo de este tiempo es las deformaciones a largo plazo, que son las flechas que se van produciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Si revisamos el código ACI, por ejemplo, si mal no recuerdo, es la luz entre 500. Hay un problema con esto acá en Bolivia. El módulo de elasticidad del hormigón es menor al módulo de elasticidad citado en el código ACI, por ejemplo, ¿no? Si mal no recuerdo es 4700. Bueno, esa es la fórmula simplificada porque tiene una fórmula más desarrollada, ¿no? Esta es la fórmula de ocasión simplificada. Entonces, el módulo de elasticidad del hormigón en Bolivia es mucho menor a este valor, ¿no? El que se obtiene con este valor. Entonces, si usamos para calcular ese módulo de elasticidad del hormigón y utilizamos este valor para el límite de flecha a largo plazo, pues vamos a tener problemas porque las flechas que se van a presentar van a ser mayores que las que hemos calculado. Entonces, ¿qué han venido haciendo los calculistas en Bolivia, ¿no? Algunos le aumentan la carga. Nosotros hemos escogido por reducir el límite de la flecha, ¿no? Entonces, nuestro límite, el límite con el cual diseñamos hasta nuevos estudios, es la luz entre 1000 más 5 milímetros. Así lo venimos haciendo por, bueno, bastante tiempo. Estamos trabajando con ese valor límite y hasta el momento no tenemos ningún problema. Lo que sí hemos visto es que la norma boliviana del hormigón estructural 1225 ya tiene una ecuación, ¿no? Ya tiene una ecuación donde no es 4700 para el módulo de elasticidad del hormigón, donde no es 4700 por la raíz cuadrada de la resistencia específica, es un valor menor. Eso estamos analizando para ver si cambiamos o adoptamos ese valor y, bueno, ya poder utilizar este límite de flecha, ¿no? L sobre 500 o 480 que está especificado. Bueno, seguramente más adelante vamos a sacar conclusiones y en algún curso posterior o publicación vamos a estar mencionando, ¿no? El siguiente paso en el diseño es determinar las pérdidas en el cable, ¿no? También hay pérdidas a corto plazo o inmediatas que se presentan durante el tesado y pérdidas a largo plazo, ¿no? Como la relajación del acero. Entonces, eso se puede calcular, como ya tenemos la cantidad de cable, ya tenemos la geometría, las trayectorias, pues pueden utilizar el código ACI 423. El Instituto del Postensado también tiene un capítulo, presenta un capítulo donde se eh, especifica, presenta ecuaciones para calcular pérdidas en el cable. También el siguiente paso es la verificación en estado límite último, ¿no?
En el código ACI 318 está en el capítulo 20, ¿no? Es como verificar una sección de hormigón tradicional, solo que cuando tenemos estructuras hiperestáticas aparecen lo que se llaman momentos de segundo orden o momentos hiperestáticos. El siguiente paso en el diseño es el verificar a corte, ¿no? Verificar el corte cuando usamos vigas y punzonamiento cuando utilizamos ábacos. El diseño a corte está en el capítulo 9 del código ACI 318 y el diseño de punzonamiento está en el capítulo 22. ¿Qué se puede notar, por ejemplo, respecto a corte, ¿no? Una viga postenzada resiste mejor a corte que una viga de hormigón tradicional, ¿no? Lo mismo pasa con el punzonamiento. Su resistencia a punzonamiento es mejor. Esto es por la precompresión debida al cable. Lo interesante es que se puede colocar estribos con un mayor espaciamiento, que dice, por ejemplo, el código ACI. Dice que la separación puede ser longitudinalmente el 75% de la altura de la losa, pero no mayor a 60 centímetros. Para cargas normales, edificaciones, me refiero a viviendas, unidades habitacionales, van a tener esta situación, ¿no? Van a tener esta situación. El corte no va a ser preponderante. En casos en que tengan corte grande, en vigas, pues hay una limitación, ¿no? Que dice 3 octavos de la altura de la separación máxima entre estribos es 3 octavos de la altura de la viga, pero eso rara vez se presenta, ¿no? Cuando tengan cargas muy pesadas que ocasionen corte, corte grande. Bueno, el penúltimo paso es la verificación de anclajes. Ingeniero Abner, Sí, estamos a 4 minutos más o menos de terminar, 5 minutos. Entonces vamos viendo, o sea, vaya viendo que podemos entrar más o menos en 5 minutos. ¿Ya? De todos modos, perfecto. nos puede dejar la proyección, los PowerPoints para que nosotros podamos entregar a todas las personas que están viendo. ¿Ya? Perfecto. Gracias, hasta luego. Lo que les decía es el penúltimo paso, es la verificación de anclajes, ¿no? Generalmente se utiliza en el sistema monotorono no adherido, casi no se tienen que... Los anclajes se van a colocar en extremos donde va a haber vigas. Entonces no hay por qué preocuparse de esa parte, ¿no? Se va a cumplir siempre. Para hacer un cálculo más detallado, pueden revisar el capítulo 25 del código ACI 318. Bueno, en los últimos tiempos se ha analizado esta última parte, ¿no? La parte de vibración, porque se ha introducido esa parte, ¿no? Pero la recomendación es la siguiente, ¿no? Si se utilizan las relaciones Luz-Peralte, ¿no?, del Instituto del Postensado, de autores como T. y Elin, pues la vibración para cargas normales, me refiero a unidades habitacionales en este caso, no va a ser crítica. Además, ya hubo una buena organización y ha sido introducido eso, ¿no?, este tema específico en este congreso. Muy bien. He tratado de hacerles un resumen rápido del diseño de losas postensadas aligeradas en edificaciones, ¿no?, que se están utilizando bastante. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna consulta. Ingeniero, podemos responder a una consulta acá. ¿Cuáles son las Dígame. consideraciones que se deben tomar para que se respete una curvatura parabólica en los cables? Muy bien. La teoría del postensado dice que para cada tipo de carga
para cada tipo de carga hay una trayectoria óptima. Entonces, para cargas uniformemente distribuidas, la trayectoria óptima es una parábola de segundo grado. Si tuviésemos una carga concentrada, pues la trayectoria óptima es lineal, ¿no? Es lineal, de ese tipo. Por razones de facilidad, rapidez de ejecución, perdón, esto no debía haber borrado. Así tengamos una carga concentrada, utilizamos una trayectoria parabólica por rapidez de ejecución y practicidad. También les había dicho, con el pasar del tiempo, cuando ya se adquiere un poquito de destreza, pues empezamos a utilizar la catenaria, que es bastante sencilla, ¿no? Fijamos acá, fijamos en los extremos y dejamos que el cable se deforme por su propio peso. Bueno, esa sería la respuesta, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Abner. Tenemos algunas consultas más, pero por motivos de tiempo vamos a pasarle las preguntas inbox para que usted nos pueda responder y nosotros a la vez poder retroalimentar y hacerles llegar a nuestros oyentes, ¿no? Los ingenieros que están asistiendo al cuarto Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural de forma virtual. Entonces, a usted le agradecemos a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles Regional Santa Cruz, a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles Bolivia, por su trabajo, por su tiempo, por esta brillante exposición que nos ha hecho sobre el diseño de losas postensadas. Realmente ha sido muy académico, muy a detalle, muy lindo. Le vamos a agradecer que usted nos pueda pasar su PowerPoint para que nosotros a la vez podamos compartir. Le cedo la palabra para que usted pueda hacernos alguna recomendación, unas palabras finales, ingeniero Abner. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo dedicado, por haberme escuchado. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes esto que nos apasiona, ¿no? A todos los presentes, que es la ingeniería estructural, en este caso el diseño de las losas postensadas aligeradas. Espero haber resuelto algunas de sus dudas y los de la organización tienen mi correo, entonces si gustan pueden escribirme, con mucho gusto les vamos a contestar. Muchas gracias, ingeniero Abner. Muchas gracias y que tenga muy buenas noches.